Pues, ¿sobre qué hablaremos hoy? ¿No? Haré una introducción comentando un poco el estado actual del sector de la construcción y los retos que justifican la introducción de tecnologías como la robótica y la automatización en el sector. También haré un poco la parte técnica en que explicaré qué es un sistema robótico, qué componentes y sistemas son parte de ello, y también hacer un par de consideraciones adicionales respecto a cómo integraríamos un sistema robótico a una planta, a un escenario de construcción, ¿vale? Algunos aspectos relevantes que tenemos que comentar. Y por fin haremos una conclusión. Es importante que si tenéis algunas dudas, vayáis mirando el vídeo, pues apuntalas, que luego cuando hagamos la parte práctica en octubre, el día 3, pues allí podemos discutirlas y con eso explorar un poco más los casos de usos que voy a presentar hoy, ¿vale? Así que mirad el vídeo y revisar, cualquier duda lo comentamos. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos hoy en el sector de la construcción? Hay retos importantes que tenemos que llevar en cuenta aquí. A ejemplo del incremento de costes, que creo que es el más grave, tanto aparte de materiales, costes laborales, energía. La escasez de mano de obra, que es un problema muy serio que nos hemos encontrado hoy en Europa y que seguirá creciendo. Y las cadenas de suministro también, que vuelta y media vemos noticias de que se bloquean, ¿no? Se producen atascos en la entrega de materiales. Todo esto hace con que la logística de seguir un proyecto de construcción sea más cara y más compleja, ¿vale? Sumando a toda la incertidumbre a nivel global que tenemos hoy en temas políticos, económicos, sociales y demográficos, pues esto se agrava aún más, ¿no? Entonces, el sector tiene que buscar soluciones para poder actualizarse y ser más eficiente. Uno de ellos que ya se va introduciendo en las últimas décadas es la digitalización, que es una tendencia ya creciente desde hace tiempo y cuyas tecnologías incluyen el uso de software para gestión de proyectos, para pues, el design, ¿no? El seguimiento de una obra, la metodología de trabajo BIM, que cada vez más está presente en las empresas. BIM significa Building Information Modeling y es una tendencia muy fuerte. Y por último, la automatización de procesos que se hace fuera de la planta, ¿no? La llamada off-site. En este caso, ya se visualiza también el uso de plataformas robóticas, como por ejemplo brazos robóticos articulados, para la prefabricación y el montaje de materiales. Entonces, vemos ya ejemplos hoy en día de cómo la robótica se introduce en el sector. Eso significa más control, eficiencia y competitividad para las empresas. Pero si vamos a una obra, una construcción, ¿qué es lo que nos encontramos? La prevalencia, evidentemente, del trabajo manual. En varias operaciones vemos operadores que están sujetos a riesgos físicos, ergonómicos, incluso sociales, y que cada vez más pues, tiene un coste laboral asociado que se incrementa. Sumamos esto a las limitaciones naturales de productividad y control que derivan de la prevalencia del trabajo manual, y esto hace con que cada vez más sea atractiva la automatización dentro de la planta, la llamada on-site, que permite la operación remota y continua, una vez que estamos hablando de máquinas que pueden funcionar ininterruptamente, con mucha eficiencia, velocidad y precisión, y también nos permite hacer una colecta de datos, una vez que podemos instalar, ¿no? y desarrollar sensores y otros tipos de dispositivos para obtención de insights, de información relevante que nos permita mejorar los procesos que hay dentro de la construcción. Todo esto con poca o ninguna intervención del supervisor, ¿vale? Lo que es una buena ventaja. Y en ese contexto, la robótica es una tecnología clave para la automatización, porque ella permite no solo off-site realizar las operaciones con la robótica industrial, sino también on-site con robots móviles y de servicio, automatizar operaciones que antes se hacían con el trabajo manual. ¿Y qué características tienen esos robots, ¿no? La realización de operaciones repetitivas es el principal. O sea, un robot puede hacer cuantas veces quieras una operación sin cansarse, sin mucho desgaste. Lo hará con alta precisión y eficiencia. También tener en cuenta sistemas de control de seguridad que están instalados para que no haya riesgos adicionales aquí introducidos. El return on investment, que sería el retorno en la inversión a medio o largo plazo,
pues compensa porque al final, pese a que hay un alto coste de inversión, esto con tiempo y la productividad incrementada se compensa. Y por último, a nivel ambiental, pues una operación más controlada genera menos residuos, menos desechos. Y así también contribuye para una eficiencia mayor a nivel de uso de recursos. Pues ya a nivel de mercado, ¿cómo se encuentra la robótica actualmente, no? La verdad es que muy bien, porque se estima que crecerá 4 veces en 10 años, de acuerdo con pesquisas de mercado. Y en el sector de la construcción en particular, hay varias empresas que cada vez más pues, participan de actividades que antes no se pensaban que podrían llegar a este nivel. Hay ejemplo de excavación autónoma, aplicación de drywall, pintura, entre otras. Es verdad que la mayoría son startups, pero también hay grandes partners que están pues, uniéndose a estas empresas. En la automatización off-site es más común que veas grandes empresas y fabricantes como ABB, KUKA, Fanuc, pues participando de ese sector, porque al final está más vinculada a la robótica tradicional. Pero si vamos a la automatización on-site, que es un poco más al estado del arte, pues la prevalencia es de startups y proyectos de I+D, porque el Technology Readiness Level, el TRL, ya es un poco más bajo. Eh, en todo caso, hay iniciativas a nivel global, en las Américas, Europa, principalmente en Asia, y hay mucho potencial inexplorado, lo que corresponde a oportunidades de inversión y desarrollo. Entonces es un sector que acaba de emergir y poco a poco va pues creciendo de acuerdo con lo que esperamos. Pero es verdad que también es un sector que tiene retos importantísimos, principalmente para ese tipo de máquinas. Lo principal, los tecnológicos. Nos encontramos con un entorno que está poco o nada estructurado. Pensar que el sector de la construcción básicamente trata de obras que es un entorno muy crudo. Las cargas suelen ser muy pesadas y no estandarizadas, entonces un robot en un campo tiene que encontrar con todo tipo de material y saber manejarlo, lo que es algo muy complicado. Hay riesgos importantes de seguridad también, pese a que implementemos sistemas, también se introducen otros tipos de riesgos, principalmente relacionados al terreno, que puede ser inestable, la presencia de obstáculos y también incluso de personas pasando, ya que es un entorno muy dinámico, y por fin la integración en la logística del proyecto, que es también un reto adicional. No solo tecnológicos, sino económicos también, el alto coste de inversión, como ya había dicho antes, la adaptabilidad limitada, la mayoría de las aplicaciones son específicas para una actividad y a nivel de escalabilidad esto es un factor limitante. Y por fin, incertidumbres en la regulación, en las definiciones de normas y reglas para este tipo de máquina, también es algo que impide una inversión un poco más pesada. Por fin, cuestiones sociales que tenemos que llevar en cuenta también, el impacto laboral que eso traerá, considerando que la construcción es uno de los sectores que más emplea, y por fin la aceptación por parte de las empresas y también por parte de la sociedad, que es algo que tampoco podemos ignorar. Y entonces, ¿qué es lo que nos encontramos cuando vamos al campo, no? Terrenos irregulares, presencia de personas y máquinas que están pasando, el entorno que está siempre cambiando porque estamos tratando de una obra que está construyéndose. Hay muchos cambios climáticos de iluminación, día y noche, lluvia, la presencia de material particulado, la presencia de personas, obstáculos peligrosos y también limitaciones en la accesibilidad. Por ejemplo, si un robot con ruedas quiere subir una escalera ya tendrá dificultades. Todo esto son factores que limitan la operación de robots y otras máquinas en obras. Y los robots tienen que adaptarse a ello. Entonces, esto implica en cambios importantes a nivel de diseño, de programación y de sensórica, por ejemplo, que hay que llevar en cuenta a la hora de desarrollar una solución para ese tipo de sector. Por suerte, hay nuevas tecnologías que cada vez más se introducen en el mercado y que nos ayudan pues, a aportar más tecnología, más soluciones para algo tan complejo que es la robótica en la construcción. Por ejemplo, lo más común que casi de moda hoy se encuentra es la inteligencia artificial. Soluciones basadas en IA pueden ayudar bastante porque nos permiten hacer una interpretación, una cognición más avanzada de cómo está el entorno y esto llevar a una actuación más inteligente de las plataformas robóticas. Por otra parte, a nivel económico, la robótica como un servicio, también llamada RaaS, es una buena solución para las empresas que quieren desarrollar una solución, pero no tienen el potencial económico para pues, construir robots
y directamente venderlos. Se puede, por ejemplo, ofrecer un servicio de alquiler de robot que una empresa la contrate y esto hace con que la escalabilidad a nivel económico sea mucho más interesante. Por otra parte, también considerar que hay todo un parque de máquinas que se está dejando de usar. Entonces, una de las soluciones que cada vez más se plantea es el retrofitting o la automatización de máquinas comerciales que ya existen. Esto se hace añadiendo sensórica, capacidades de percepción, de cognición y de actuación automática en máquinas como por ejemplo lo que ves en la imagen, ¿no? Una excavadora que tiene pues una serie de dispositivos para automatizarla. La comunicación también es algo importante y la llegada de las redes 4G, 5G es un diferencial sin duda por el volumen de datos y la fiabilidad de la transmisión que permite, por ejemplo, el intercambio de información en tiempo real. La integración con servicios en la nube permite el procesamiento y obtención de insights sobre los datos que colectamos en el campo, en la planta, con mucho más agilidad y con mucho más capacidad de volumen. Y por último, la introducción de los dispositivos IoT y más recientemente la inteligencia embebida, o sea, dispositivos que tienen incluso algoritmos de inteligencia artificial embebidos, pues añade mucho más valor a la digitalización de la planta. Entonces son tecnologías que agregan a lo que ya se está planteando, que la introducción de máquinas como robots y otros tipos en el campo. Ahora hablamos un poco de la parte técnica, ¿no? ¿Cómo introducimos robots en la construcción? Primero, comentaros un poco los aspectos generales que nos encontramos. Es un campo interdisciplinar, lo que significa que hay varias especialidades que se mezclan, como por ejemplo mecánica, eléctrica, informática, pero no limitado solo a estas. Y hay muchas aplicaciones también igualmente, como por ejemplo la más común, aparte de la industrial, es en logística, también en la agricultura, que está creciendo bastante, la construcción obviamente, y más recientemente hemos visto aplicaciones en robótica asistencial, orientada a personas. En términos de especialidades, una persona puede ser diseñadora de robots, puede participar en la fabricación, programación. Entonces hay múltiples oportunidades para innovar y también para participar en ese sector que son oportunidades también interesantes. ¿Y qué tipos de robots hay por ahí, no? Encontramos desde brazos articulados, pasando por robots móviles, robots de servicio, robots colaborativos, humanoides. Hay múltiples tipologías y cada una de ellas tiene características y aplicaciones particulares, las cuales vamos a explorar un poco aquí. También comento los niveles de autonomía que pueden ser distintos. Un robot puede ser teleoperado, por ejemplo, depende efectivamente de un operador para poder hacer sus tareas. También puede ser semiautónomo, en el cual hace algunas tareas ya de manera autónoma, pero siempre con la asistencia de un supervisor. Y por último, lo ideal en muchas aplicaciones es la operación totalmente autónoma, que implica mucho más complejidad a la hora de diseñar una máquina, pero que resulta un poco ninguna intervención del usuario, del operador, en esos casos. Robots industriales, seguro que es el que más conocéis, son el estándar en la automatización fuera de la planta en aplicaciones industriales. Desde los 60 ya están por ahí, ofreciendo alta precisión, control y velocidad en las operaciones. Tienen una desventaja para las aplicaciones que planteamos, que es que son limitadas a las zonas de trabajo. Entonces no se puede usar en cualquier lugar con mucha facilidad. La ventaja es que son fácilmente programables, incluso porque las empresas que los fabrican ofrecen pues interfaces de usuario muy cómodas y prácticas incluso para alguien que no tenga experiencia con programación. ¿Y qué categorización podemos hacer, no? La primera es el robot articulado, que es lo que ves en la imagen, el brazo robótico, que suele tener 6 a 7 articulaciones que permiten hacer traslación y rotación de los ejes. Son ideales para manufactura, montaje, soldadura, todo aquello que conlleve pues, determinadas operaciones que pidan, ¿no? Este tipo de movimientos. Hay más flexibilidad, pero a coste de una capacidad de carga más limitada. Por otra parte, los robots tipo grúa o cartesianos tienen solo 3 ejes de movimiento, o sea, no tienen mucha flexibilidad, pero son ideales para carga y descarga porque tienen una capacidad de carga muy superior a los articulados.
Otra aplicación también que encontramos aquí es la impresión de materiales. Y por su construcción pueden tener las dimensiones de capacidad que permite el diseño. Así que son virtualmente sin límites en este caso. Por otra parte, tiene un mayor coste también. Y los robots colaborativos son más orientados para operaciones en que haya, como el propio nombre dice, una colaboración con humanos, porque tienen sistemas que permiten una operación suave y segura junto a un operador. Hay limitaciones importantes en potencia y fuerza. Son robots que pueden ser guiados, incluso haciendo un aprendizaje por demostración. Por otra parte, tienen menor dimensión y peso, entonces son más limitados en cuestión de carga y pueden ser incorporados a los robots terrestres, que es lo que vamos a ver ahora, que son los manipuladores móviles. Su coste es mucho más elevado justamente porque conlleva sistemas de seguridad y percepción más avanzados. Ahora hablamos de los robots móviles que tienen la capacidad de locomoción y la categoría principal son los terrestres que combinan autonomía y flexibilidad. Tienen buena capacidad de carga de volumen y con esto una mayor autonomía también porque tienen más capacidad de batería, pero y sobre el terreno están sujetos a sus condiciones. Si hay un escalón o una zanja no podrán pasar con facilidad. Y hay diferentes modos también de tracción cinemática que implican diferentes limitaciones a la hora de locomoverse. Hay que saber diferenciar entre los AGV, que son los típicos robots sigue línea, por ejemplo, o guiado que se encuentran en logística. Son mucho más limitados a nivel de navegación, versus el AMR, que son los robots móviles autónomos que efectivamente son los que más se aplican a la construcción, porque no tienen ninguna limitación a nivel de navegación, pero también implica un diseño y complejidad de software más alto. En cuanto a movilidad, tenemos los terrestres diferenciales que solo pueden girar y seguir. Los tipo coche que funcionan tal como nuestros coches, ¿no? Tienen un eje que puede girar y otro que es fijo. Luego se basa en un ángulo de giro y un centro de rotación para poder seguir. Y los omnidireccionales que no tienen ninguna restricción a nivel de movimiento. Pueden desplazarse lateralmente, hacia adelante y girar al mismo tiempo, pero con una limitación que en general por la estructura de las ruedas, que es esta que veis aquí, la rueda sueca, suelen tener un poco menos de capacidad de carga. En cuanto a los manipuladores móviles, como decía antes, incorporan esta funcionalidad porque agregamos un manipulador, generalmente un brazo colaborativo, a una plataforma móvil, lo que permite interactuar con el entorno. De hecho, una gran parte de las aplicaciones en construcción se trata de este tipo de robot. Se pueden integrar herramientas y otros tipos de materiales. Por otra parte, evidente que la navegación sí queda un poco más compleja, porque aquí tenemos que verificar si nos está autocolidiendo y también en función de la configuración del brazo que tiene, si está en esta posición o en otra posición, si a lo mejor no se chocará con algún obstáculo que encuentre. ¿Vale? Luego hablaremos de navegación y evitación de obstáculos también. Y por el hecho de que no hay una referencia fija de posición para el brazo, hay que embebir approaches más complejos de control y manipulación, ¿vale? Y además más consumo de energía porque estamos integrando dos máquinas. Pero en general es un tipo de plataforma que es muy versátil. Los robots con patas tienen una movilidad un poco más flexible que los terrestres porque llevan articulaciones, lo que les permite subir escalones y otros tipos de eh, terrenos que para un robot terrestre sería imposible pasar. Esto en construcción particularmente es algo esencial. Hay diferentes configuraciones, el bípede, el cuadrúpede, el hexápode. Los humanoides son un ejemplo claro de robots bípedes, por ejemplo. Tienen una capacidad de carga un poco más limitada porque como van sobre articulaciones, estas no soportan bastante carga. Y esto también implica en limitaciones en autonomía. También permite la incorporación de actuadores, como vemos aquí en este ejemplo. Y como decía, es más adaptada al terreno variable y desniveles, pero conlleva también algoritmos de navegación y control más complejos. Es un tipo de plataforma que se ha introducido muy recientemente y son ideales para exploración, principalmente en espacios confinados. Los drones, que son muy populares ya en aplicaciones comerciales, incluso de entretenimiento, también llamados UAV,
¿vale? Son generalmente de pequeño a medio porte, tienen autonomía y capacidad de carga muy limitados por cuestiones de batería y también de peso. Tienen menor coste, eso sí, más fácil integración, y funcionan con base en rotores, o sea, la propulsión del aire, a partir de las diferencias entre distintos rotores, la velocidad de cada uno hace con que se mueva efectivamente, ¿no? Y tienen distintas configuraciones, aunque hay tipos de robots aéreos que, los llamados fixed wing, que no llevan rotores, sino son como pequeños aviones. También para algunas aplicaciones se encuentran. Y son ideales para tareas de inspección y reconstrucción 3D. Por otra parte, no pueden fácilmente integrar con herramientas porque tienen la capacidad de carga justamente limitada, ¿vale? Y algunos modelos comerciales que encontramos son DJI, Parrot. Con un par de miles de euros puedes comprar un buen dron y hacer aplicaciones de navegación, detección de obstáculos, como vemos aquí, entre otros. Ahora, una vez que vimos las tipologías de robots que hay por ahí, ¿qué aplicaciones se encuentran para el sector de la construcción? Pues empezamos con los industriales, ¿no? Hay aplicaciones de soldadura, impresión 3D, albañilería, prefabricación. Los terrestres suelen ser utilizados más para hacer transporte de materiales, excavación también, perforación, instalación de piezas y materiales, pintura, incluso demolición. Los aéreos, inspección aérea, topografía, inventariado, seguridad. Y los con patas, también inspección, inventariado. Algunos tienen bebidas, dispositivos que permiten detectar fallos, por ejemplo, escape de gas, reconstrucción 3D y para algunos casos, principalmente para los humanoides, hay con el Multiple Purpose Robot, te permite hacer tareas más generales, pero eso es algo más experimental. En líneas generales, ¿cómo se estructura un sistema robótico? A nivel de hardware, la parte física. Tenemos aquí un ejemplo de un robot cualquiera y lo primero que tenemos evidentemente que introducir es la estructura, ¿vale? La parte física, el chasis, el brazo, las articulaciones, los links y también los mecanismos de locomoción. Aparte, si queremos un robot que sea capaz de interactuar con el entorno, necesitamos introducir sensores, ¿vale? Dispositivos que efectivamente perciban el entorno y nos den información sobre lo que está alrededor. Más, tenemos que de alguna manera procesar esa información, entonces tenemos que introducir ordenadores en ese sistema. Puede ser un ordenador o múltiples, dependiendo de la aplicación y cómo se estructura la comunicación entre ellos. Y por fin tenemos también actuadores, que es lo que efectivamente va a hacer con que la plataforma no solo se mueva, sino también llegue a una configuración, por ejemplo, de sus articulaciones de modo a pues, alcanzar a determinado lugar o efectuar alguna operación con alguna herramienta, ¿vale? Esos son los 4 componentes principales. Luego tenemos elementos de alimentación, por ejemplo, batería, reguladores, cables, etcétera. La parte de comunicación, igualmente. Elementos de seguridad, como un botón de safety stop, que es muy común en las plataformas por cuestiones de seguridad. Y también elementos de interfaz con el usuario. Algunas plataformas incluso ofrecen tablets para fácil interacción con la máquina. En aplicaciones robóticas se suelen usar sistemas de referencia que corresponden a sistemas espaciales referenciados en cada elemento del robot, como por ejemplo las articulaciones, que nos permiten identificar la posición y orientación relativa de una articulación, de una herramienta, de una rueda, incluso de un sensor, respecto a, por ejemplo, una base, ¿vale? Esto nos permite de manera matemática representar cómo se configura un robot, un brazo, un robot móvil. Y la manera típica de hacerlo es por posición y orientación relativas. Entonces, por ejemplo, tenemos el efecto final, que es una herramienta que está en la punta del brazo y me gustaría saber su posición y orientación respecto a la base de un brazo robótico. Lo que tengo que saber es la configuración de cada articulación, la distancia y orientación relativa de la articulación a la anterior, y con eso haciendo una composición de transformaciones, como llamamos, pues ahí derivaríamos la posición y orientación relativas de una herramienta específica. Lo mismo se puede aplicar para cualquier elemento del entorno. Si tenemos un lugar específico donde hacemos una operación de docking, de parking de un robot, por ejemplo, tenemos generalmente que saber la posición de ella respecto a nuestra base móvil.
¿vale? Eso se hace con los algoritmos de localización que luego hablaremos después. Y el formato que se representa a nivel de software es el formato matricial porque este permite fácilmente hacer pues, operaciones y computación, cálculos con ella. Aunque para algunos robots industriales también se usan los parámetros de H, que básicamente es una tabla de parámetros que especifica en manera general los parámetros constructivos de un determinado robot. Vale, empezamos con los sensores. Sensores son dispositivos que miden o detectan alguna propiedad. ¿Vale? Hay distintos tipos de sensores, de distancia, visuales, de fuerza, de torque, de audición. Y la clasificación más general son entre los sensores propioceptivos, aquellos que detectan estados internos de la plataforma, como por ejemplo la velocidad del robot, la temperatura, la fuerza que aplica, y otros que detectan elementos del entorno, o sea, hacen detecciones y reciben información de fuera, como por ejemplo imágenes que registramos con alguna cámara o detecciones que hacemos con algún láser. Las modalidades hay varias, visuales, como por ejemplo las cámaras de color, de profundidad, cámaras térmicas y perspectivales, las de rango, más comúnmente el LIDAR y el radar, pero también el sonar, de posición en altura, como el GPS, el barómetro, de desplazamiento, los encoders que van sobre las ruedas de un robot y los sensores iniciales también, llamados IMO. Y además para los brazos robóticos se suele integrar sensores de fuerza y torque para efectivamente medir con qué fuerza se está aplicando la herramienta o la articulación final para evitar que se rompa algo, por ejemplo. Algunos factores a considerarse cuando elegimos sensores, evidentemente el precio, pero también la aplicación, en función de las condiciones de iluminación, de la frecuencia esperada, de la cantidad de datos, a lo mejor se puede elegir una cámara o un LIDAR para determinada aplicación, por ejemplo. Además, la frecuencia, precisión, resolución y el campo visual, principalmente para aplicaciones en que tenemos que evitar obstáculos y tenemos que estar con un campo visual mínimo de 360 a la hora de navegar. Y las condiciones de operación también son importantes. En particular, siempre para aplicaciones en exteriores solemos observar el grado de protección IP, que en caso no sepáis es un grado que define la protección frente a particulados y líquidos también, por la numeración que lleva. El sensor más usado en aplicaciones en exteriores es el sistema GPS. Parte del principio de posicionamiento global por triangulación, es decir, si tenemos un sensor GPS, un receptor que recibe informaciones de diferentes antenas, lo que va a hacer es calcular su posición con base en las distancias relativas entre ellas. A partir de la triangulación podemos obtener las coordenadas que normalmente en nuestro teléfono y en nuestros dispositivos muy fácilmente conseguimos. Pero ¿cómo se compone un sistema GPS? ¿No? A partir de los satélites, las estaciones de control que hacen las correcciones de la posición y se las pasan a los satélites para que las tengan actualizadas, y los receptores, que es lo que efectivamente se equipan en las máquinas. En aplicaciones de robótica que necesitan de alta precisión, usamos el RTK, que es Real Time Kinematic. Es un sistema de correcciones que nos permite, a partir de una estación base, reducir la incertidumbre de la posición de metros para centímetros e incluso milímetros. Esto para navegación autónoma es algo esencial. Por eso, para aplicaciones en exteriores se suele utilizar. ¿Cómo se obtiene? A partir de una estación base que puede ser fijo o virtual, se envían correcciones y esas correcciones el receptor las procesa y efectivamente resulta en cálculos más precisos. Si usas múltiples antenas en un robot, también te permite obtener no solo la posición, sino la orientación relativa entre las dos antenas, lo que permite efectivamente obtener la orientación global. La precisión en este caso, como ya decía, es milimétrica, pero también implica alguna instalación de infraestructura que puede también generar un coste más elevado. Los sistemas GPS son muy útiles para entornos exteriores que tengan un poco obstrucción. En caso de que haya obstrucción, tienen menos precisión, ¿vale? Pero también se usan para navegación autónoma en varias aplicaciones, principalmente en agricultura, en logística exterior también, y ahora en construcción, considerando que una gran parte de la obra se hace en entornos exteriores. Entonces es un sistema que es muy aplicable al escenario que estamos capturando aquí.
Por otra parte, los sensores inerciales, también llamados IMU, Inertial Measurement Units, son sensores que nos ayudan a estimar la aceleración, por ejemplo, la velocidad de giro y también el campo magnético, lo que nos permite saber la orientación global de una determinada máquina. Sus características, la estimación precisa del movimiento a corto plazo, porque nos permite saber qué movimiento está haciendo, el cálculo dependiente, porque nos permite saber la inclinación de una máquina en determinado momento, necesita una calibración periódica para que funcionen bien, pero están sujetas a interferencias, principalmente el magnetómetro, por el campo magnético que se afecta con componentes metálicos. Las aplicaciones. Es imprescindible el uso de IMUs para control de drones y vehículos con patas. Suelen ser usados de manera complementaria a los GPS, principalmente en aplicaciones exteriores, una vez que los GPS tienen cobertura en este caso. LIDAR, detección y mediciones de rango por láser. Es un sensor estereoceptivo que captura informaciones del entorno. Su nombre deriva de Light Detection and Ranging y su principio de operación es el tiempo de vuelo. Un LIDAR emite pulsos láser en diferentes direcciones a una frecuencia especificada y la distancia a un obstáculo se calcula a partir del tiempo que lleva de este fotón para que se choque con el obstáculo y vuelva al receptor. Entonces, la diferencia entre emisión y recepción es lo que define la distancia calculada. Y el formato, como hacen múltiples medidas en una determinada frecuencia, es la nube de puntos, que es básicamente un ensamblado de puntos 3D que representa de manera discretizada la geometría del entorno. Suelen ser muy usados para aplicaciones de navegación autónoma, localización, porque tiene esa capacidad grande de volumen de datos 3D con una buena precisión. Es un sensor activo, o sea que emite radiación, lo que implica que no necesita de iluminación, de condiciones favorables de iluminación para funcionar bien, lo que le permite evidentemente funcionar de día y de noche. Hay diferentes tipos, un láser 2D, un láser 3D rotativo y un láser 3D de estado sólido que es más adecuado a aplicaciones en que hay mucha vibración, por ejemplo. Como decía, son muy aplicables para reconstrucción de mapeado 3D, localización y evitación de obstáculos. Todas esas ventajas tienen un pero, que son muy caros, ¿no? Y en algunos casos son también pesados y difíciles de integrar. Por otra parte, los sensores visuales, las cámaras, ¿no? Conocemos muy bien porque capturan imágenes del entorno. Las principales son las de color, pero también tenemos cámaras 3D o de profundidad, cámaras espectrales que capturan diferentes espectros de la radiación. Y las características principales de ellas son que son sensores pasivos, en ese caso no emiten ningún tipo de radiación, dependen de la iluminación externa para que funcione. Entonces, una cámara normal no funcionaría por la noche, lo que limitaría la operación 24 horas. Tiene alta disponibilidad y variedad de modelos comerciales, eso sí, y son más baratas, evidentemente. Y para algunos casos solemos usar cámaras con múltiples lentes para que se pueda calcular de manera indirecta la distancia a un objeto. Eso se llama estereoscopía. Solemos llamar cámaras de estéreo a cámaras que tengan dos lentes, dos receptores y que puedan calcular muy fácilmente la distancia de manera pues más o menos precisa. Es menos precisa que un LIDAR, pero aún así tiene sus aplicaciones. También podemos integrar distintos sistemas ópticos como para aumentar o reducir el campo de visión en función de lo que queramos. Algunos ejemplos que vemos aquí son la estándar monocular, la fisheye, que es la que vemos aquí, y la omnidireccional, que nos permite tener una visión panorámica, eso sí, con mucha distorsión. Hay que aplicar algunos métodos para poder quitar las distorsiones en estos casos. Y las aplicaciones principales, igualmente muy similar al LIDAR, podemos hacer reconstrucción y mapeado 3D. Ves un ejemplo aquí de la aplicación Matterport, que con incluso la cámara de tu teléfono puedes mapear un entorno y tener una buena precisión. La localización de robots móviles también se hace por visión y para aplicaciones en que principalmente haya que tener alguna interacción con el entorno, la detección y segmentación de objetos, principalmente con técnicas de inteligencia artificial, es muy útil usar la información que viene en las imágenes porque capta mucho más información que solo la geometría que nos da el LIDAR. Entonces, en ese aspecto, las cámaras requieren más procesamiento,
pero por otra parte nos da mucho más información. Ahora pasamos a la parte de procesamiento de un robot que evidentemente se hace con ordenadores. ¿Vale? Son dispositivos centrales para procesamiento, tal como nuestros laptops o PCs desktop, pero que hacen como funciones principales la interpretación de datos, la planificación, tomada de decisión y también interactúan con los drivers de actuadores y sensores para poder tanto recibir como enviar información a componentes externos y así poder hacer con que el robot se mueva o que cambie su configuración. Los principales, pues la CPU, que todos conocemos, al final esta está orientada para procesamiento secuencial, mucho más orientada, por ejemplo, para planificación, mientras que en algunas aplicaciones cada vez más se ven robots usando las GPU, que son las unidades gráficas, porque tienen un procesamiento paralelo que es muy útil para aplicaciones en que tenemos que hacer tareas repetitivas muchas veces, en especial para Machine Learning. Y en determinados casos específicos, circuitos ASIC, FPGA programables que son optimizados para una dicha aplicación. En este caso aquí en la imagen ves como ejemplo una TPU, que es un CPU orientado a aplicaciones de Deep Learning. Esto ha sido desarrollado por Google. Y también en varias aplicaciones se plantean pues, el procesamiento distribuido, que no solo hay un PC, sino múltiples PCs. ¿Vale? Hay diferentes topologías. Podemos tener una unidad central de procesamiento o múltiples que hagan diferentes tipos de funciones, como para distribuir la carga de procesamiento. Igualmente también se puede hacer el procesamiento en la nube, como por ejemplo si tenemos un modelo entrenado de inteligencia artificial subido a algún servicio de Google Cloud o Amazon, podemos enviar la información allí, procesar y obtener la información ya de detecciones, por ejemplo, o bien de información sobre lo que se entrene. Igualmente también se puede desplegar a dispositivos ya orientados a un determinado fin, ¿no? Similar a la cuestión de los circuitos específicos que comenté antes. Pero en este caso se relaciona mucho con las tecnologías IoT en las cuales tienes algo pues, desplegado al campo, a la obra, y lo que hace el robot, la plataforma, es básicamente interactuar con ella, ¿no? Obtener información y a partir de ahí pues, ayudar en la toma de decisión. Es el llamado Edge Computing. Comunicación. Esta es fundamental para que se haga una transmisión segura y eficiente de datos, especialmente en aplicaciones en las cuales, como tenemos un entorno un poco menos estructurado, hay que pensar en comunicaciones que soporten condiciones de vibración, temperatura, exposición a particulados y también que lleven en cuenta la transmisión de datos en el volumen y frecuencia adecuados, además también de contar con una cierta redundancia, ¿vale? Entonces, en plataformas robóticas y de automatización, lo que se suele usar a nivel interno son interfaces Ethernet, CAN, USB, R232. La CAN es la más robusta, pero la Ethernet actualmente es la que tiene más capacidad de transmisión de datos. USB-C también. ¿Vale? Y a nivel externo, tenemos varios mecanismos, varios protocolos de pues, transmisión remota, a ejemplo de Wi-Fi, de las redes móviles también 4G, incluso 5G, y transmisiones de radio que tienen un alcance mayor, pero por otra parte tienen menor capacidad de entrega de datos, menor anchura de banda, que es uno de los aspectos junto con la latencia que hay que considerarse cuando se elige un sistema determinado de comunicación. El alcance también en caso que sea una aplicación inalámbrica, la protección IP, tal como comentaba antes, la compatibilidad electromagnética también es un factor que hay que considerar cuando se diseñan los sistemas de comunicación, seguridad, la redundancia y la interfaz también con ordenadores, que a lo mejor puede ser que tengas que adaptar en función de la unidad de procesamiento que uses y también la infraestructura disponible. Si al final tienes alguna aplicación que necesita datos móviles, tienes que asegurarte que tendrás la cobertura apropiada. En función de los datos que se intercambian, hay diferentes pues, protocolos que tienen más ventajas y desventajas. En este caso, para aplicaciones con mucha anchura de banda y poco rango, lo que se recomienda es que se use siempre Wi-Fi o Bluetooth. Pero por otra parte, si queremos acceder a información de sensores que están a incluso kilómetros de la plataforma, LoRa, por ejemplo, sería un buen caso de uso.
¿no? Porque funciona de distintas maneras, tiene menos capacidad de transmisión de datos, pero por otra parte tiene más alcance. Así que dependerá mucho de la aplicación. Por fin, actuación. Pasamos al momento en que todo lo que procesamos al final se traduce en movimiento. Eso dependerá evidentemente de la construcción, de la tipología de la plataforma, pero lo principal son los ejes de articulaciones. ¿Vale? Hay distintas modalidades, las más comunes para robots industriales son la hidráulica y neumática por la capacidad de carga, pero también implican más complejidad y menos precisión y control. Por otra parte, la eléctrica, que es más común en robots móviles y colaborativos, sí que agrega mucho más precisión, pero también con un coste un poco más elevado y limitaciones en la carga. Se suelen usar motores STEP o servo para esos tipos de aplicaciones. Y hay que considerar factores como potencia, velocidad, peso y precisión a la hora de elegir. Para los robots móviles, ¿no? Mecanismos de locomoción, los principales son ruedas, orugas y también en el caso de drones, pues los propeles, las hélices, ¿vale? En general solemos usar pues motores DC brushless, los BLDC, y para transmisión en caso que necesitemos un poco más de torque, pues se usan cajas reductoras. Incluso hay kits ya de motores que vienen con las cajas por defecto. Y por fin, para que se regule la salida en función del control que aplicas a algún tipo de actuador, pues hay distintos métodos. Los principales son el uso de rectificadores y, principalmente para drones, la modulación por anchura de pulso, el PWM, en que se regula el input dado a un actuador con base en la anchura del pulso este que veis en la imagen. ¿Vale? Con base en eso se regula si se da más input o menos input. Y eso hace con que pues, tenga más fuerza o menos capacidad. Vale, ahora pasamos a nivel de software. En robótica solemos siempre usar el paradigma Sense, Think, Act, que significa sentir, pensar, actuar. Entonces, esto implica la existencia de tres subsistemas, ¿no? El de sensórica, procesamiento y actuación a nivel de hardware, como ya vimos antes, que existen. Pero también hay diferentes tipos de componentes que tenemos que llevar en cuenta cuando diseñamos el sistema de software de un robot, que es la percepción, la localización, la planificación, tanto a nivel de misión de tareas como a nivel de rutas, la navegación, en este caso para robots móviles, y el control, para en caso de que queramos controlar una articulación o incluso controlar directamente un motor que active las ruedas de algún robot. También hay otros elementos que se incorporan aquí, no necesariamente en orden de prioridad, que es la representación del entorno. A lo mejor te conviene tener un mapa del entorno para que te puedas navegar. La interacción con el usuario, que es algo muy importante. La supervisión del sistema para saber si los estados corresponden a lo que se esperan. Evitación de colisiones, obstáculos, sistemas de seguridad, incluso también más recientemente cada vez más se incluye pues, métodos de aprendizaje automático para que determinados parámetros sean optimizados con base en los datos que se reciben. Empezamos con la percepción, que significa la interpretación del entorno a partir de los sensores. Con base en la información de imágenes, detecciones con base en rango, etc., podemos, a partir de algoritmos, obtener la información semántica de detección de objetos, estructura, personas, etc. Y los métodos más comunes que aplicamos en robótica son la detección de objetos, como por ejemplo podéis ver aquí en las cajas con colores, detectamos distintos tipos de objetos en función de los algoritmos que apliquemos. La segmentación, que es algo similar, pero se hace para cada píxel de una imagen. En este caso podemos ver aquí cómo claramente se segmenta la acera de la calle, del césped, de otros tipos de objetos. El seguimiento, que no solo detecta, sino hace como, pues, el nombre, ¿no? Un tracking de un objeto en particular, o sea, permite identificar en qué posición está este objeto en particular en determinado tiempo. Y por último, la clasificación, para saber si determinada herramienta, si determinado elemento que percibimos en el entorno corresponde a un tipo o a otro. Los enfoques principales, pues el más clásico es el procesamiento de imagen, también procesamiento de nube de puntos también se aplica aquí, y
Más popularmente en los últimos años se ha introducido mucho el concepto de Deep Learning, que es el aprendizaje de máquina, que nos permite generalizar mucho más los algoritmos de modo a ser más flexibles. Entonces, si entreno un algoritmo de Deep Learning para detectar una estructura, pues me será mucho más robusta que en general que un approach clásico de procesamiento de imagen, porque aprende parámetros que nosotros humanos normalmente no lo codificamos. Por eso tiene mucho más popularidad hoy en día. En muchos casos, un robot tendrá que saber ubicarse en el entorno y eso dependerá no solo de las características de la plataforma, sino de las características del entorno en que está. Por ejemplo, para aplicaciones en exteriores, lo que se suele usar naturalmente es el GPS. Pero para interiores es necesario crear un mapa y saber localizarse con más en ello. En algunos casos, se permite hacer modificaciones en el entorno introduciendo códigos QR y marcadores láser, por ejemplo, para que fácilmente se pueda localizar. Algunos aspectos que hay que llevar en cuenta. ¿Qué sensor utilizar para poder localizarse? Visual, rango, una combinación de los dos. Hay que llevar en cuenta también que para estos sensores hay incertidumbres en las medidas, pues la distancia que reporta un líder puede no ser perfectamente factible. Y hay que llevar en cuenta también que una vez que se crea un mapa, puede ser que el entorno cambie y habrá que hacerlo otra vez o usar de técnicas avanzadas para poder actualizar el mapa. Para estimar el estado, que básicamente es estimar la posición de un robot, el enfoque más común es el filtro de Kalman. También hay approaches con base en filtros de partículas, basados en optimización, pero no lo vamos a cubrir aquí, son un poco más avanzados. En el ejemplo, si tenemos una estimación de posición, lo que hace el filtro de Kalman es predecir el movimiento en este caso, el coche, pero también podría ser una plataforma. A partir de ahí, recibir datos de los sensores y contrastarlos con la posición en que cree que está, y con base en las incertidumbres de cada uno de los sensores, pues computa la posición final en que cree que está con más exactitud, que es lo que se llama corrección. Para predecir el movimiento de una plataforma se suele usar la odometría, que es la estimación del movimiento a corto plazo. Tal como los sensores IMO inerciales son capaces de estimar ese movimiento, también se pueden hacer por ejemplo, la odometría de ruedas, ¿vale? A partir del contaje de los encoders cuando la rueda de una plataforma móvil gira. Si aplicamos lo mismo a las 4 y hacemos cálculos para poder derivar la velocidad lineal y angular, sabemos por acumulación en qué posición estará la plataforma después de un tiempo. Lo mismo con odometría visual, que nos permite a partir de la comparación de imágenes secuenciales saber si estamos moviendo hacia adelante, hacia el lado, girando. Y igualmente por láser, a partir de la alineación de nube de puntos. En este caso, la odometría tiene la desventaja de que no se puede fiar completamente porque va acumulando desviaciones, errores que crecen con el tiempo y para eso necesitamos pues contrastar con información del mapa para poder efectivamente tener una estimación precisa de la posición. Pero es un buen método para estimar en corto plazo cómo se mueve la plataforma. Hablando de mapas, que efectivamente es la representación del entorno, hay que diferenciar lo que es el problema del mapeado y de la reconstrucción 3D. Esta última es mucho más orientada al detalle, mientras que el mapeado puede servir para navegación. Los mapas de ocupación son los más típicos usados para navegación en terrenos planos. En el caso, aquí vemos claramente una planta de una construcción, que puede ser que esté hecha o aún esté en proceso. Y la característica en este caso es la identificación de zonas que son navegables o no. Lo que está marcado como negro son celdas en que se detectan que hay un obstáculo, mientras que la parte blanca son celdas que son consideradas libres para navegación. Entonces, con base en esta información, un robot es capaz de planificar su ruta hacia determinado punto. También igualmente se puede medir información sobre la elevación de determinado lugar para saber qué traversable es determinada porción de terreno. Y igualmente tenemos también los mapas 3D, que son como una extensión de los 2D, con mucho más información, pero también que conlleva más procesamiento, más uso de memoria y recursos. Es muy útil para la navegación con drones y también en entornos complejos donde hay, por ejemplo, variaciones de inclinación, altura
y esas tienen que llevarse en cuenta. El SLAM significa localización y mapeado simultáneo, que es el enfoque típico para este caso, porque en general no tenemos un mapa prehecho, entonces tenemos que hacer un mapa mientras nos localizamos. Y es un problema complejo, pero que tiene una solución relativamente sencilla, que significa ir estimando la posición, por ejemplo, con odometría, hasta el momento en que se reconoce un lugar que ya había visitado antes. Entonces aquí se aplica una corrección, el llamado loop closure, y el mapa que anteriormente estaba completamente desasociado, pues sí queda algo consistente, como ves ahí en la derecha. Por último, comentar que una aplicación muy útil en la construcción es el llamado Scan to Bin, que significa que una plataforma dotada de algún sensor, ejemplo visual o láser, o ambos, si puede capturar elementos del entorno de modo a hacer una reconstrucción tal que si puede identificar y hacer asociación con elementos de un entorno BIM, ¿no? Por ejemplo, si detectamos alguna barra, alguna columna, algún elemento de construcción que a lo mejor está representado en un modelo, podemos fácilmente verificar si hay desviaciones respecto a este modelo en la construcción actual, lo que es muy útil para evaluar el progreso de la obra. Planificación. Hay que saber cómo definir las acciones y comportamientos para una plataforma en relación a las misiones que tiene. No solo planificar las misiones en sí, o sea, qué es lo que el robot tiene que hacer, pero también saber hacer el cálculo de rutas para una plataforma móvil para que busque la ruta más óptima con base en determinados criterios. Puede ser un criterio de la distancia más corta o un criterio igualmente de seguridad. Y también habrá que eventualmente replanificar en función de imprevistos. El más común es que alguna vía se quede bloqueada o que, por ejemplo, un obstáculo pase y un robot tenga que parar o desviarse. La planificación de rutas se hace de manera más general con base en grafos. Si, por ejemplo, tenemos una representación más topológica del entorno en que sepamos que determinada sala se conecta con determinada sala y aquí tenemos como rutas predefinidas, ese es el algoritmo más típico en esa situación. Hay diferentes métodos, breadth first search, depth first search, etc. Por otra parte, tenemos sobre los mapas de ocupación, que es lo que vimos antes, que son el enfoque más común, porque aquí tenemos mucho más información sobre la ocupación del entorno, de obstáculos. Y en este caso, los algoritmos que se suelen utilizar son Dijkstra, A estrella, RR3 estrella, una serie de algoritmos que nos permiten, con base en determinadas heurísticas, definir cuál es el camino más lógico o más óptimo para una determinada plataforma. Que eso también dependerá de las características de la plataforma. Si la plataforma ocupa determinado espacio, a lo mejor determinadas regiones del mapa no son accesibles. Y por último, la gestión de estados de tareas a nivel más alto se puede hacer de varias maneras. La más clásica es por máquinas de estados finitas que representan las posibles situaciones en que un robot esté con base en diferentes estados. Si está operando, si está parado, si está con algún fallo de emergencia, si tiene algún error, etc. Por otro lado, si queremos escalar y hacer una jerarquía de comportamientos, los árboles de comportamientos son una solución más reciente y también igualmente interesantes para embeber esta lógica más compleja en un robot. Entonces, por ejemplo, en este caso aquí vemos un caso en que hay una secuencia de acciones y en función de determinadas condiciones se ejecutan determinadas acciones. Y eso se puede escalar, se pueden hacer como subárboles de manera muy fácil. Por último, comentar que en algunos casos es interesante probar el aprendizaje por refuerzo, que es básicamente que el robot va aprendiendo a actuar con base en lo que lee, con base en los datos que recibe. ¿Vale? Eso generalmente empieza en simulación y después se pasa a un escenario real, principalmente por cuestiones de seguridad. Pero es un método reciente porque cada vez más se aplican algoritmos de inteligencia artificial y luego también es algo interesante de probar. Pasamos a navegación. Con base en alguna ruta que ya tenemos predeterminada, tenemos que saber cómo seguir esa ruta. Entonces, para calcular las velocidades lineal y angular de referencia para una trayectoria, tenemos que saber la cinemática del robot, si es capaz de moverse lateralmente, si es capaz de girar con facilidad, y además saber qué técnica utilizar. La más común para, por ejemplo, robots tipo coche y diferenciales es el pull pursuit, en el cual, con base en una distancia que llamamos de distancia look ahead, se deriva
las velocidades de modo a que el robot siempre vaya adelante, en un punto adelante, intentando seguir este punto y eventualmente acercándose a la trayectoria que quiere. Igualmente el método Stanley se comporta de una manera similar, pero basado en el error lateral. Y por último, para los robots omnidireccionales que tienen la capacidad de ejecutar 3 movimientos a la vez, pues el control PD, de lo cual hablaremos luego, también es aplicable. Para robots aéreos, el más común, que esto ya suele ser embebido incluso en las controladoras de los modelos comerciales, es el MPC, el Model Predictive Control. Es un modelo que, sabiendo que las características de una plataforma pueden variar, va adaptándose a sus inputs de control con base en la respuesta que tiene la plataforma. Entonces, si ves que, por ejemplo, un input muy alto resulta en una aceleración demasiada, pues va ajustando con base en ello. ¿Vale? Y lo hace de manera optimizada. Por último, como había comentado, ¿no? Hay que replanificar eventualmente y desviarse de obstáculos. Eso se hace con informaciones de sensores. Entonces, si tenemos un sensor LIDAR equipado de modo a detectar obstáculos, pero si tenemos alguna ruta que eventualmente pasa por algún obstáculo que no está mapeado, tenemos que embeber la capacidad de replanificar alrededor del obstáculo y poder desviar. Es un enfoque basado en percepción. Se suelen implementar a partir de mapas de coste locales en los cuales para cada obstáculo hay como un coste asociado que va disminuyendo con la distancia, de modo que siempre intentemos evitar estar demasiado cercanos a ello. Y algunas técnicas, por ejemplo, que se aplican son el DWA, el TEB y el NFVI. Eso dependerá mucho de la plataforma. Por último, hablamos de control. Una vez que sabemos la referencia, sea de posición, velocidad que queremos implementar, tenemos que hacer con que el actuador se comporte de manera a que lleguemos a esa referencia. Para ello necesitamos primero definir la cinemática de la plataforma, que esto es parte de la configuración de la misma. La cinemática directa significa obtener la posición, por ejemplo, de una herramienta con base en la configuración de las articulaciones de un brazo, ¿vale? Porque si queremos que una herramienta, por ejemplo, un taladro, va hacia una pared, tenemos que saber qué posición está aquí, qué posición queremos llegar y con esto, pues, manipular, ¿no? Actuar los links y las articulaciones de modo a llegar a este punto. Igualmente, para eso necesitamos ir al revés, o sea, con la posición que queremos, definir qué configuración del brazo tendrá que estar. Eso se llama cinemática inversa y es básicamente lo que se implementa en cualquier controlador de robots industriales, entre otros. Para controlar los actuadores, efectivamente, pues solemos usar los controladores PID, que son muy comunes en la industria, a partir del ajuste de parámetros proporcional, integral, derivativo sobre el error, pues podemos ahí controlar un poco el comportamiento, si será más o menos oscilatorio, si llevará más o menos tiempo, de modo a que obtengamos el resultado esperado. En algunas aplicaciones solemos usar cámaras y otros elementos de percepción como referencias para pues, guiar un brazo robótico. En este caso, el servo visual hace con que alguna referencia visual sirva para que actualicemos las informaciones, o sea, la configuración ideal de un articulador. En este caso, como podéis ver aquí, con base en la retroalimentación del error de imagen, o sea, de los puntos del cuadrado, pues se van ajustando los parámetros de articulaciones del brazo y a partir de ahí llegamos a un punto en que la referencia y la imagen coinciden. Bueno, ahora que terminamos de definir algunos componentes del sistema robótico, introduzco algunos casos de uso, aunque los vídeos los veremos en la parte práctica, ¿vale? Para que tengamos un poco más de feeling de cómo sería, pero los introduzco como ejemplos, ¿vale? De cómo podemos aplicar sistemas robóticos en la construcción. El FBR Adrianex es un robot articulado para construcción de casas de ladrillo, ¿vale? Tenemos también robots móviles para impresión de layouts en planta, que en este caso es de la empresa Dusty Robotics y Field Printer. También hay ejemplos de HP que bueno, permiten dibujar la planta con mucha precisión utilizando sistemas autónomos. Este es un japonés Okibo
Es un manipulador móvil que realiza trabajos interiores, en este caso pintura, pero también lo mismo se puede aplicar para drywall, para perforación, etc. Excavadoras autónomas, en este caso de largo porte. La empresa Butte Robotics ha implementado una que opera de manera totalmente autónoma, recogiendo tierra y haciendo modificaciones en el terreno. Con drones hay ejemplos de mapping e inspección de estructuras con la empresa, por ejemplo, Drone Deploy, y también hay proyectos como, por ejemplo, los del CATEC, en que se investigan grietas en estructuras como puentes. Y por último, tenemos también Animbox Animal, que son los robots con patas, los roboperros, equipados con sensores para inspección de obras, para detectar gas y otros elementos que pueden ser peligrosos en la operación. Y igualmente para obtener informaciones sobre el estado de la planta. Por último, una tendencia futura también que cada vez más se observa son la aplicación de robots humanoides para múltiples tareas. En este caso, Boston Dynamics, que es una startup muy famosa por sus robots, ha creado una demostración de cómo sería un robot partner de un operador en un entorno de construcción, en que puede hacer pues manejo de materiales, herramientas, transporte de cargas, incluso interacciones con el operador en este caso. Para finalizar, algunos aspectos prácticos. En general, los robots suelen tener interfaz con usuario y servidor, ¿vale? Para que podamos hacer control, supervisión y gestión de tareas. Se suele integrar con base de datos y también algunos protocolos de transmisión en función de qué tipos de datos se intercambian. ¿Vale? Y las aplicaciones suelen tener una versión web, o smartphone o tablet. Y esto va mucho de la aplicación y del perfil del usuario que va a integrar esta máquina. Para múltiples robots hay que considerar, aparte de todo lo comentado antes en la parte técnica, la coordinación de los mismos, porque estos intercambiarán y van a compartir rutas, mapas y datos, la asignación de tareas, de manera que no haya conflictos, por ejemplo, en las rutas o en la función que vayan a cumplir. Y por último, hay softwares que ya hacen automáticamente la gestión de flotas de manera simplificada, como OpenRMF y el RoboRun de Amazon. Para desarrollo e integración, nosotros en Eurecat y en otros centros tecnológicos solemos usar algunas herramientas también para facilitar, ¿no?, esta integración de los sistemas robóticos, como por ejemplo el diseño. Solemos usar Blender, SolidWorks y RoboCAD. Para desarrollo, lo más estándar es el ROS, que es el Robot Operation System, para efectivamente desarrollar software para instalación en robots. Igualmente para simulación usamos la plataforma Gazebo, pero también hay otras alternativas como Robot Studio. Y visualización de datos, para que veamos datos de sensores y configuraciones de robot, etc. Hay herramientas como ArcGIS y Foxglove que son muy útiles a la hora de investigar. Y la arquitectura estándar de software que se suele utilizar en aplicaciones robóticas son aplicaciones concurrentes en que varios programas ejecutan a la vez y se comunican a partir de un paradigma de publicación-suscripción. Entonces, determinado programa, por ejemplo, un driver de una cámara que publica imágenes, se las va a publicar, a enviar a un determinado topic, que es como un bus identificado, estas imágenes, en vez de enviar directamente a otro programa. Entonces, un algoritmo de inteligencia artificial o algo de percepción que sea capaz de procesar esas imágenes se va a suscribir a este topic, obtener esa información de cada captura y así procesar. Eso se hace en tiempo real a frecuencias que a veces son muy altas, 30, 100 veces por segundo. Entonces, hay que también llevar en cuenta ese tipo de optimización. ¿Vale? Las estructuras de datos que se intercambian, la presencia de servicios y acciones, pero solo para comentar que esa es la típica estructura de un sistema a nivel de software, cómo se comunican los distintos programas, en este caso nodos. Algunos aspectos legales. Hay que verificar siempre, independiente de que sea un sistema robótico o no, el compliance con determinados requisitos de diseño, operación, integración y mantenimiento. Los principales para máquinas y robots, más particularmente para los robots industriales, son las ISO 10208-12, la TS 15066
y la 1864612, pero hay mucho más, ¿eh? O sea, los pongo como ejemplo, pero hay también directivas de la Comisión Europea, hay normas también nacionales, entre otras. No hay ninguna que yo tenga conocimiento específico para robots de construcción, porque como decía al principio de todo, aún es un sector que está en fase experimental, de cierta manera. ¿Vale? Sí que para los robots industriales ya tenemos bastante madurado, pero para los robots de servicio y móviles, eso no está por derivarse. Pero sí que las especificaciones de máquinas más generales sí que se aplican aquí. Y también para definición de ciertas características particulares, algunas normas también pueden ser aplicables, como por ejemplo, cómo diseñas una parada de emergencia para un robot articulado. Esas son cuestiones que todavía están por definir, pero hay algunas normas básicas que podemos llevar en cuenta, como la ISO 12100. Por fin, aspectos éticos. Tenemos que pensar en qué efectos tienen la integración de estos robots en la sociedad. Hay que saber cómo hacer con que robots, si es posible, tomen decisiones éticas. Aquí os pongo un ejemplo clásico del dilema de la tranvía, ¿no? En este caso, ¿qué hacemos? ¿Que se active el switch o no? ¿Qué se define como menor coste en este caso? Pues son problemas difíciles de pensar, pero que eventualmente tenemos que llevar en cuenta. La responsabilización, ¿qué pasa si alguna máquina pues falla o ocasiona algún problema? ¿A quién va la responsabilidad? El impacto laboral, ¿cómo afecta a las personas y los empleos en la sociedad como un todo? ¿No? Y también, principalmente a día de hoy, en que se usa mucho la inteligencia artificial y los datos para poder entrenar algoritmos, ¿cómo se queda la cuestión de la privacidad y el uso de datos personales? ¿Vale? Eso está ya muy fuerte en el sector de conducción autónoma, que aunque esté todavía también por surgir, ya tiene mucho más popularidad. Y en aplicaciones de IA también ya se discuten mucho esos temas. Entonces, es una charla que eventualmente tendremos que tener. Vale, por fin. Robótica en la construcción. ¿Vale? Es un sector, como decía, que aún está surgiendo. Es la próxima frontera. ¿Vale? Está en estado inicial, hay pocas aplicaciones comerciales, pero sí que tiene bastante potencial. Una vez que se superen los retos a nivel tecnológico, económico y social, pues tendríamos ya soluciones que a día de hoy son especializadas, pero poco a poco van pasando a algo más generalista que puede escalar de manera económica. Hay ya avances en sensórica, en métodos de cognición, procesamiento, también comunicación, que hace con que los robots a cada día sean más adaptables. Los robots de hace 10 años son totalmente distintos a lo que son hoy. En particular con el surgimiento de la IA, ¿no? Y la aplicación de algoritmos de visión por computador, esto ha potenciado mucho la aplicación en entornos no estructurados como el de la construcción. Hay cuestiones éticas y legales por definir, como ya hemos visto, pero mi conclusión en general es que hay grandes oportunidades de innovación para la robótica y la automatización, y la cuestión es pues seguir investigando nuevos métodos y nuevos paradigmas para que poco a poco vayamos introduciendo estas plataformas en el entorno de la construcción. Pues aquí os paso un par de enlaces de interés, ¿vale? Luego en la parte práctica repasaremos un poco esos slides y luego os pasaré los vídeos para que podáis ver, y de ahí vamos a discutiendo un poco los casos de uso y cómo podemos aplicar esas tecnologías.